Imagina ser tratada toda tu vida como la hermana invisible, la que nadie nota, hasta que un hombre inesperado, un duque, lo cambia todo con una simple mirada. En este video, descubrirás una historia de amor prohibido, secretos familiares y decisiones que desafían todas las reglas de la sociedad del siglo XIX. ¿Qué harías si el amor llegara de la forma más inesperada? Comenta desde dónde estás viendo este video y cuéntame por qué te encantan estas historias llenas de emociones y giros sorprendentes. Estoy deseando leer tus comentarios. La mansión de los Albrecht, antaño símbolo de prestigio y grandeza, rebosaba de actividad mientras sirvientes y músicos corrían de un lado a otro, ultimando los preparativos para el gran baile. Las lámparas de araña iluminaban con un brillo cálido y elegante las altas paredes decoradas con retratos de los antepasados de la familia. Era una noche crucial, un evento donde el duque de Ravenswood, Edric, el soltero más codiciado de la región, sería el invitado de honor. Sin embargo, para Liesl Albrecht, la hija menor, aquella velada no prometía más que dolor. Desde su infancia, Liesl había sido relegada a la sombra de su hermana mayor, Eulalia, considerada la joya de la familia por su inigualable belleza. Eulalia era una joven con una elegancia natural, cabellos dorados que caían en cascada, y una sonrisa diseñada para conquistar corazones. Liesl, en cambio, era llamada la fea de la familia, un apodo cruel que su madre y hasta algunos invitados solían usar a escondidas. A pesar de sus súplicas para no asistir al baile, Liesl fue obligada a ir, vestida con un simple vestido gris que contrastaba brutalmente con las telas brillantes y costosas que llevaba su hermana. La atmósfera del salón principal estaba cargada de anticipación cuando Edric de Ravenswood hizo su entrada. Su porte majestuoso, su traje negro impecable y sus profundos ojos azules hicieron que todos los presentes contuvieran el aliento. Eulalia, como siempre, estaba decidida a brillar. Desde la distancia, Liesl observaba cómo su hermana avanzaba hacia el duque, como si ya fuera suya por derecho. Liesl, incómoda bajo las miradas de burla y desprecio de los invitados, decidió escapar al jardín, un lugar que siempre le había brindado consuelo. Bajo la luz plateada de la luna y rodeada del aroma de las flores nocturnas, se permitió respirar. Si pudiera desaparecer esta noche, lo haría sin dudar, pensó con amargura. Pero el destino tenía otros planes. Mientras contemplaba la quietud del estanque, escuchó pasos detrás de ella. Al girar, se encontró con Edric, el duque, que parecía tan fuera de lugar como ella misma en aquel evento lleno de apariencias. «Disculpe si la he asustado», dijo Edric, con una sonrisa que no parecía condescendiente, sino genuina. «Estaba buscando un lugar tranquilo, lejos del bullicio. Parece que usted tuvo la misma idea». Liesl, sorprendida y nerviosa, apenas logró responder con un asentimiento. Sin embargo, Edric no se dio por vencido y comenzó a hablar, mostrándose interesado en saber por qué una joven tan diferente al resto de los invitados había decidido esconderse. Para su sorpresa, Liesl se encontró hablando con una franqueza que nunca había tenido antes. Hablaron de los pesares de vivir bajo las expectativas de los demás, de la soledad que ambos sentían a pesar de estar rodeados de gente, y de sueños que parecían imposibles de alcanzar. Por primera vez, alguien no solo veía a Liesl, sino que también parecía escucharla. «Liesl», dijo Edric finalmente, pronunciando su nombre con una delicadeza que le hizo temblar el corazón. «¿Alguna vez alguien le ha dicho que tiene una manera única de mirar el mundo?» El momento era casi mágico, pero fue interrumpido de forma abrupta. Eulalia apareció en la escena, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, su voz como una daga que cortaba el aire. Su mirada iba de Liesl a Edric, como si intentara comprender cómo su hermana menor, a quien consideraba insignificante, podía estar acaparando la atención del duque. Edric, con calma, respondió que simplemente estaba disfrutando de una conversación, pero para Eulalia, aquello era inadmisible. Sin disimular su enojo, tomó el brazo de Edric y lo llevó de regreso al salón, dejando a Liesl con el corazón roto y las mejillas ardientes de vergüenza.
Más tarde, cuando el duque regresó al salón principal, algo inesperado sucedió. Entre las miradas curiosas de los invitados, Edric se dirigió directamente hacia Liesel. Extendió su mano y, con voz firme, le pidió que bailara con él. El salón entero quedó en silencio. Nadie podía creer lo que veía. Liesel, paralizada, intentó rechazar la invitación, consciente de que aquello solo la haría blanco de más humillaciones. Sin embargo, la intensidad en los ojos de Edric la convenció de aceptar. Mientras giraban por el centro del salón, el mundo pareció detenerse. Edric no apartaba la mirada de ella, como si quisiera transmitirle un mensaje que iba más allá de las palabras. Liesel, aunque insegura, comenzó a sentir una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que podía verla por lo que era realmente. Pero el momento fue fugaz. La madre de Liesel irrumpió en la pista de baile, con el rostro enrojecido de ira. «Esto es inaceptable», exclamó sujetando a su hija por el brazo. «Liesel, ¿cómo te atreves a humillar a tu familia de esta manera?» La humillación fue pública, dolorosa e implacable. Liesel no pudo contener las lágrimas y en medio de las risas y susurros de los invitados, huyó del salón. Corrió al jardín, pero esta vez no encontró consuelo en la luna ni en las estrellas. Se sentó junto al estanque, su cuerpo sacudido por sollozos, jurando que nunca más permitiría que nadie jugara con su corazón. Lejos de los murmullos y el escándalo, Edric la observaba desde una ventana del salón. Algo en él había cambiado. Sabía que aquella joven no era como las demás y no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. La mansión de los Albrecht había caído en un silencio incómodo tras el bochornoso incidente en el baile. Eulalia, furiosa, no dejó de lanzar miradas de reproche hacia Liesel durante toda la noche. La madre de ambas, la estricta señora Albrecht, permaneció en su dormitorio, sumida en un estado de mortificación, mientras los criados cuchicheaban en los pasillos sobre la humillación pública que habían sufrido. Liesel, por su parte, estaba encerrada en su habitación, con los ojos hinchados por el llanto. Sus manos temblaban mientras sostenía un pañuelo que aún llevaba el perfume del jardín donde había conversado con Edric. ¿Cómo he permitido que esto sucediera?, pensaba una y otra vez. Su mente se debatía entre la magia de aquel breve encuentro con el duque y la brutal realidad que lo había seguido. A la mañana siguiente, Eulalia irrumpió en su habitación sin previo aviso. «Tienes una explicación que darme», exclamó, su voz cargada de resentimiento. Liesel levantó la mirada, intentando mantenerse serena, pero Eulalia no le dio tiempo para hablar. «¿Qué creías que estabas haciendo anoche? Ese baile era mi oportunidad. ¿Y tú te atreves a arruinarlo todo?» «Yo no hice nada, Eulalia», respondió Liesel en voz baja, aunque su corazón latía con fuerza. «No planeé nada de lo que pasó». «No te hagas la inocente», gritó Eulalia, acercándose peligrosamente a su hermana. «El duque me pertenece. Nuestra familia necesita que él me elija, y tú solo eres un estorbo». Liesel no respondió. Sabía que cualquier palabra solo avivaría la ira de su hermana. Sin embargo, no podía evitar sentirse herida. Toda su vida había sido tratada como una sombra, una carga, y ahora parecía que hasta respirar era una ofensa para Eulalia. Horas más tarde, mientras Liesel intentaba distraerse bordando junto a una ventana, una criada llamó a la puerta con nerviosismo. «Señorita Liesel, esto es para usted», dijo, extendiéndole un pequeño ramo de flores silvestres. Liesel frunció el ceño. Las flores no eran comunes entre la alta sociedad. No eran rosas ni lirios refinados, sino flores sencillas, pero hermosas. Junto al ramo había una pequeña tarjeta. Su corazón dio un vuelco al leer las primeras palabras. «Gracias por la conversación en el jardín. Su sinceridad fue un respiro en medio del caos. Espero poder verla nuevamente. Edric». El rostro de Liesel se sonrojó mientras leía aquellas líneas. Jamás alguien había mostrado interés en ella de esa manera, y mucho menos alguien como el duque. Sin embargo, junto con la emoción, vino el miedo. ¿Qué pasaría si Eulalia o su madre se enteraban? Durante los días siguientes, llegaron más cartas. Edric parecía decidido a mantener el contacto.
escribiéndole con una calidez que hacía que Liesel se sintiera especial por primera vez en su vida. Pero con cada carta, su ansiedad crecía. Sabía que responder podría empeorar las cosas con su familia, pero su corazón anhelaba esas palabras. Finalmente, la tensión en la casa alcanzó su punto máximo, cuando Eulalia y su madre comenzaron a tramar un plan. «El duque debe comprometerse contigo cuanto antes», dijo la señora Albrecht a Eulalia, mientras ambas tomaban té en el salón. Su tono era frío y calculador. «No podemos permitir que se desvíe, especialmente hacia Liesel». «Pero madre, él parece interesado en ella», respondió Eulalia con amargura. «Es incomprensible». «Entonces asegúrate de que no lo esté por mucho tiempo», replicó su madre clavándole una mirada severa. «Usa tus encantos. Hazle ver que eres la mejor opción para él». Lo que ninguna de las dos sabía era que Edric no tenía intenciones de dejarse manipular. Aprovechando un evento religioso en la villa, se presentó con la esperanza de ver a Liesel nuevamente. Liesel estaba ayudando a organizar los arreglos florales para la capilla cuando lo vio entrar. Su corazón se detuvo un instante. Edric, vestido con un sencillo abrigo azul y un sombrero, no parecía el hombre intimidante del baile, sino alguien mucho más cercano. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Edric, acercándose con una sonrisa. «No debería estar aquí», murmuró Liesel, mirando a su alrededor con nerviosismo. «No podía evitarlo», respondió él. «Necesitaba verla, aunque solo fuera un momento». A pesar de sus miedos, Liesel no pudo evitar sentirse conmovida por su insistencia. Hablaron brevemente, entre susurros, mientras el resto de los feligreses se movían por la capilla. Edric le confesó que nunca había conocido a alguien como ella. Alguien tan auténtica y diferente al mundo superficial que él conocía. «No sé qué estoy haciendo», admitió Liesel, con los ojos llenos de incertidumbre. «Todo esto parece un sueño, pero sé que no puede durar». «Tal vez no tenga sentido», respondió Edric tomando su mano suavemente, «pero no puedo ignorar lo que siento». El momento fue interrumpido cuando una de las amigas de Eulalia pasó cerca, lanzándoles una mirada curiosa. Liesel retiró rápidamente su mano y se alejó, dejando a Edric con el deseo de seguirla, pero consciente de que cualquier movimiento imprudente podría perjudicarla. Mientras tanto, en la mansión Albrecht, Eulalia y su madre estaban cada vez más preocupadas por la distancia del duque, pero lo que ambas ignoraban era que la situación era mucho más complicada de lo que creían. La familia tenía una deuda secreta con los Ravenswood, una deuda que había sido cuidadosamente escondida de Liesel. Aquella noche, cuando Liesel regresó a casa, encontró a su madre y a Eulalia en una acalorada discusión. «Tiene que casarse contigo, Eulalia», decía la señora Albrecht golpeando una mesa con frustración. «Si no lo hace, estamos perdidos». «¿De qué están hablando?», interrumpió Liesel, desconcertada. Ambas mujeres la miraron con sorpresa y enojo. «Esto no te concierne, Liesel», respondió su madre con dureza. Pero Liesel no podía ignorar la sensación de que algo estaba siendo ocultado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras del duque seguían resonando en su mente. «No puedo ignorar lo que siento». Liesel sabía que debía tomar una decisión. Pero cada paso que daba hacia Edric la alejaba más de su familia, y cada día que pasaba, sentía que su corazón y su deber tiraban en direcciones opuestas. El aire en la villa estaba impregnado del bullicio cotidiano. Los comerciantes anunciaban sus productos, los niños corrían entre los puestos, y el sonido de los carruajes resonaba en las estrechas calles adoquinadas. Sin embargo, para Liesel, el mundo parecía detenerse cada vez que los rumores sobre el duque Edric de Ravenswood llegaban a sus oídos. Se decía que últimamente frecuentaba el pueblo más de lo habitual, con pretextos que variaban desde inspecciones de terrenos hasta simples paseos matutinos. Pero ella sabía, en el fondo, que él la estaba buscando. Liesel intentaba mantenerse ocupada en los días posteriores al evento en la capilla. Había regresado al trabajo con las flores en la pequeña tienda del pueblo, un lugar tranquilo que le ofrecía un respiro del caos de la mansión Albrecht. Allí, mientras arreglaba ramos de colores vivos, encontraba una paz que pocas veces sentía en su propio hogar. Sin embargo,
Aquella calma se desmoronó cuando, una tarde, Edric apareció inesperadamente en la tienda. El sonido de la campanilla sobre la puerta hizo que Liesl levantara la vista, y su corazón dio un vuelco al verlo entrar, con el porte elegante que siempre lo caracterizaba, pero con una mirada cálida que la desarmó por completo. «Buenas tardes, señorita Liesl», dijo él, quitándose el sombrero en un gesto cortés que provocó un leve murmullo entre las otras personas presentes en la tienda. Liesl intentó mantener la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba unas flores. «Buenas tardes, Su Excelencia», respondió ella en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. Edric avanzó unos pasos hacia el mostrador, consciente de que estaban siendo observados por los demás clientes. «Necesitaba un ramo de flores», dijo él, su tono casi divertido, como si buscara una excusa para iniciar la conversación. Liesl alzó la mirada por fin, encontrando sus ojos azules que parecían estudiar cada detalle de su rostro. «¿Alguna preferencia, señor?», preguntó, intentando sonar profesional, aunque su corazón latía con fuerza. «Las que usted elija estarán bien», respondió Edric inclinándose ligeramente hacia ella. «Confío en su buen gusto». Mientras Liesl preparaba el ramo, sentía las miradas inquisitivas de las otras personas en la tienda, lo que la ponía aún más nerviosa. Cuando finalmente le entregó el ramo, sus dedos rozaron los de Edric brevemente, un contacto que la hizo sentir un calor inesperado en las mejillas. «Gracias», dijo él, sosteniendo el ramo con cuidado. «Pero en realidad, no vine por las flores». Liesl lo miró, desconcertada, mientras él añadía: «Vine porque necesitaba verla». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, causando que los murmullos en la tienda se intensificaran. Liesl, consciente del escándalo que aquello podría generar, dio un paso atrás. «No debería estar aquí, Su Excelencia», dijo ella, intentando mantener su voz firme. «Por favor, váyase antes de que alguien malinterprete esto». «Liesl, no me importa lo que digan los demás», respondió Edric, su tono sincero. «Lo que siento por usted es verdadero, y no voy a permitir que los rumores o las expectativas de la sociedad lo cambien». Antes de que pudiera decir más, una mujer salió apresuradamente de la tienda, seguramente con la intención de llevar la noticia a la villa entera. Liesl lo entendió de inmediato. El daño ya estaba hecho. «Por favor, váyase», repitió ella, esta vez con una mezcla de desesperación y tristeza. Edric, aunque reacio, asintió, pero antes de salir, se inclinó levemente hacia ella y dijo: «No dejaré que esto termine aquí». En los días siguientes, los rumores se esparcieron como pólvora. En las esquinas del pueblo, en los mercados, incluso en las reuniones sociales, se hablaba de Liesl Albrecht y su supuesta relación con el duque. Los comentarios iban desde burlas hasta críticas severas, y algunos llegaban a llamarla oportunista o manipuladora. Eulalia, al enterarse de las habladurías, explotó en ira. «Esto es insostenible», gritó, golpeando una mesa en el salón de la mansión. «¿Cómo puede atreverse a arruinar nuestra reputación de esta manera?». La señora Albrecht, con el ceño fruncido, se mantuvo en silencio por un momento antes de responder. «Eulalia, basta. Este escándalo debe manejarse con cuidado. Si seguimos permitiendo que Edric se acerque a Liesl, todo lo que hemos construido estará en peligro». «¿Y qué propone?», preguntó Eulalia, cruzando los brazos. «Necesitamos una estrategia, y rápido». Mientras tanto, Liesl, agotada por las críticas y las tensiones en casa, comenzó a evitar salir al pueblo. Pero Edric no se rindió. Una tarde, mientras paseaba cerca del lago detrás de la mansión, lo vio esperándola bajo un árbol. «¿Cómo me encontró?», preguntó ella, sorprendida pero también secretamente aliviada de verlo. «Tengo mis formas», respondió él con una sonrisa que suavizó la tensión en su rostro. Caminaron juntos a lo largo del lago, hablando en voz baja. Edric le confesó que estaba dispuesto a enfrentarse a todo por ella, incluso a su propia familia. «Nunca me he sentido tan vivo como cuando estoy a su lado», dijo él, deteniéndose para mirarla directamente. «Y no pienso dejar que esto termine solo porque otros lo consideran inapropiado». Liesl lo escuchó con el corazón dividido. Parte de ella quería creer en sus palabras,
en la posibilidad de un amor que desafiara las convenciones. Pero otra parte sabía que su relación solo traería problemas, no solo para ella, sino para todos los que los rodeaban. «Esto no puede continuar», murmuró, apartando la mirada. «Mi familia, su familia, nunca lo permitirán». «Entonces debemos ser más fuertes que ellos», insistió Edric, tomando su mano con firmeza. «Liesl, lo único que le pido es que confíe en mí». El contacto de sus manos envió una corriente cálida por su cuerpo, y por un momento, Liesl permitió que la esperanza se filtrara en su corazón. Pero justo cuando estaba a punto de responder, escucharon una voz familiar. «Liesl». Era Eulalia, acompañada de un grupo de amigas. Al ver a su hermana con el duque, su rostro se torció en una expresión de enojo y desprecio. «Así que es cierto», dijo Eulalia, acercándose rápidamente. «Estás usando cada oportunidad para arruinar mi futuro». Liesl intentó explicarse, pero Eulalia no la dejó hablar. «Espero que disfrutes de tu pequeña fantasía, porque no durará mucho», añadió, antes de marcharse con sus amigas. Edric observó la escena con frustración, consciente de que cada vez era más difícil proteger a Liesl del mundo que intentaba destruirlos. «No puedo prometer que será fácil», dijo él, tomando ambas manos de Liesl. «Pero sí puedo prometer que valdrá la pena». Liesl lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que, a pesar de sus miedos, estaba cayendo cada vez más profundamente en un amor que parecía imposible. La mansión Albrecht se encontraba más tensa que nunca. Los rumores sobre Liesl y el duque de Ravenswood habían alcanzado cada rincón de la villa, y la reputación de la familia estaba pendiendo de un hilo. Para Eulalia, la situación era insostenible. No solo su orgullo había sido herido, sino que también sentía que sus sueños de un matrimonio con Edric se desmoronaban ante sus propios ojos. Eulalia y su madre pasaron horas conspirando en el salón principal, con la mirada fija en una estrategia que restaurara el control sobre el duque. «Es evidente que Edric está cegado por esa niña ingenua», dijo Eulalia, haciendo un gesto despectivo mientras agitaba un abanico. «Tienes razón, hija. Esto no puede continuar. Debemos recordarle al duque cuál es su lugar y lo que realmente importa», respondió la señora Albrecht con un tono frío y calculador. La solución llegó en forma de un elegante plan: organizar un íntimo y exclusivo banquete en la mansión, con el pretexto de agradecer la atención que Edric había mostrado hacia la familia. Pero el verdadero propósito era claro: acercar a Eulalia al duque y al mismo tiempo apartar a Liesl de la ecuación. Cuando Liesl fue informada del evento, el corazón se le hundió. No necesitaba explicaciones para entender que su madre y su hermana estaban planeando algo. «No te preocupes por asistir, Liesl», dijo Eulalia con una sonrisa afilada. «Este será un evento muy especial, y sería mejor que no distrajeras a nuestros invitados». Las palabras de Eulalia la hirieron, pero Liesl decidió no responder. Había aprendido que enfrentarse a su hermana solo servía para empeorar las cosas. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sentía un temor creciente. El día del banquete llegó, y la mansión resplandecía bajo la luz de candelabros dorados. Los invitados fueron recibidos con una opulencia que claramente buscaba impresionar. Eulalia, vestida con un deslumbrante vestido de seda azul, parecía estar en su elemento. Se movía con una gracia ensayada, asegurándose de que cada detalle de su apariencia fuera perfecto para capturar la atención de Edric. Edric llegó puntualmente, aunque con una expresión seria que contrastaba con la atmósfera festiva del salón. Eulalia lo recibió personalmente, ofreciéndole una copa de vino y dedicándole una sonrisa encantadora. «Es un honor tenerlo aquí, Su Excelencia», dijo inclinándose ligeramente hacia él. Edric respondió con cortesía, pero su mirada recorría el salón en busca de alguien más. Al no encontrar a Liesl, sus sospechas comenzaron a crecer. «¿Y su hermana, Liesl?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual pero que no ocultaba su interés. Eulalia apretó la copa con fuerza, aunque mantuvo su sonrisa. «Oh, ella prefirió no asistir esta noche. No se siente cómoda en eventos de esta magnitud», respondió, dejando entrever un leve tono de desprecio. Edric no respondió, pero la incomodidad en su rostro era evidente.
A lo largo del banquete, soportó los intentos constantes de Eulalia por acaparar su atención. Cada comentario suyo estaba cuidadosamente calculado para destacar sus supuestas virtudes, su elegancia, su educación, su habilidad para administrar un hogar. Pero Edric apenas la escuchaba. Cuando tuvo la oportunidad, aprovechó un momento de descuido para salir al jardín, en busca de un poco de tranquilidad. Y fue ahí donde la encontró. Liesl estaba sentada en un rincón apartado, con la mirada perdida en las estrellas. Había decidido mantenerse lejos del banquete para evitar más problemas, pero su corazón no la había dejado en paz en toda la noche. Al escuchar los pasos de Edric, levantó la vista, sorprendida de verlo ahí. «¿Qué hace aquí?», preguntó poniéndose de pie de inmediato. «Esa es una pregunta que debería hacerle yo a usted», respondió él con una leve sonrisa. «Pensé que no asistiría». «No lo hice. Estoy aquí porque no quería enfrentar lo que está pasando adentro», admitió ella con la mirada baja. Edric se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de ella. «Liesl, ¿por qué me evita?», preguntó, su voz llena de sinceridad. «Sé que todo esto no es fácil para usted, pero necesito que confíe en mí». «No se trata de confianza, Edric», respondió Liesl con lágrimas en los ojos. «Se trata de que nuestras vidas son demasiado diferentes. No puedo competir con mi hermana, ni con las expectativas de su familia». Edric dio un paso más cerca, tomando sus manos entre las suyas. «No estoy interesado en competir ni en cumplir expectativas», dijo con firmeza. «Lo único que quiero es estar con usted». El momento se interrumpió abruptamente cuando Eulalia apareció en el jardín, su rostro lleno de furia al ver a los dos juntos. «¿Así que aquí estabas?», exclamó, avanzando hacia ellos con pasos decididos. «Liesl, no puedo creer que seas tan desvergonzada». «Eulalia, esto no es lo que parece», intentó explicar Liesl, aunque sabía que sus palabras caerían en saco roto. «Por supuesto que lo es», replicó Eulalia, señalándola con el dedo. «Siempre supe que eras una amenaza para esta familia, y ahora estás demostrando que solo te importa arruinar todo lo que hemos construido». Edric, que hasta entonces había permanecido en silencio, decidió intervenir. «Señorita Eulalia, creo que está siendo injusta con su hermana», dijo con un tono sereno pero autoritario. «Liesl no está haciendo nada malo». «¿Y usted cree que defenderla cambiará algo?», respondió Eulalia con una sonrisa amarga. «Mi madre y yo no permitiremos que esta locura continúe». Sin esperar una respuesta, Eulalia regresó al interior de la mansión, dejando a Liesl y Edric sumidos en un incómodo silencio. «Esto está empeorando las cosas», susurró Liesl con la voz quebrada. «No sé cuánto más pueda soportar». «No tiene que soportarlo sola», respondió Edric acercándose aún más a ella. «Estoy aquí, y siempre lo estaré». Liesl lo miró, incapaz de contener las lágrimas. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que su amor era un desafío que ambos tendrían que enfrentar juntos, sin garantías de éxito. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y las luces de la mansión se apagaban, un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la vida de los Albrecht. El enfrentamiento entre el deber y el amor apenas comenzaba, y las consecuencias serían más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. La mansión Albrecht estaba sumida en una atmósfera insoportablemente tensa tras los eventos del desastroso banquete. Liesl apenas podía cruzar un pasillo sin sentir el peso de las miradas acusadoras de su madre, y sobre todo, de Eulalia, cuya hostilidad había alcanzado un punto crítico. Las palabras hirientes y las críticas veladas se habían convertido en el pan de cada día, y la joven sentía que su lugar en la familia era más incierto que nunca. Eulalia, consumida por el resentimiento, no cesaba en su afán por desacreditar a su hermana. En cada oportunidad que tenía, lanzaba insinuaciones cargadas de veneno. «¿No tienes vergüenza, Liesl?», le espetó una mañana mientras la familia tomaba el desayuno. «Todo lo que haces es atraer desgracias a esta casa. No entiendo por qué el duque insiste en verte». Liesl no respondió. Sabía que cualquier intento de defenderse sería inútil. Bajó la mirada hacia su plato, tratando de ignorar el ardor de las lágrimas que amenazaban con salir.
Su madre, la señora Albrecht, suspiró con impaciencia y se levantó de la mesa, dirigiendo una mirada gélida a Liesel. Si tienes un mínimo de decencia, harás lo correcto y te alejarás del duque. No podemos permitir que destruyas todo por lo que hemos trabajado. Liesel sintió que el aire se volvía más denso. La soledad que la envolvía dentro de su propio hogar era asfixiante. Pero sabía que no podía rendirse. Sin embargo, estaba cada vez más convencida de que su relación con Edric solo traería más dolor. No solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Unos días después, mientras paseaba por la villa tratando de despejar su mente, Liesel sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad al ver a Edric esperándola cerca del mercado. Vestía ropa sencilla, lo que lo hacía menos reconocible, pero su porte seguía siendo inconfundible. «Liesel», dijo él al verla, con una expresión que mezclaba ternura y determinación. «Necesitamos hablar». Ella lo miró, luchando contra el impulso de correr hacia él y al mismo tiempo, de apartarse. «Edric, no puedo seguir viéndolo», dijo finalmente con la voz cargada de tristeza. «Esto está destruyendo mi relación con mi familia, y está afectando su reputación también». «No me importa lo que piensen los demás», respondió Edric, dando un paso hacia ella. «Lo único que me importa eres tú». «Eso es fácil de decir ahora», replicó Liesel, evitando su mirada. «Pero cuando las presiones de su familia y la sociedad sean insostenibles, se dará cuenta de que esto nunca debió haber empezado». Edric tomó sus manos con suavidad pero firmeza, obligándola a mirarlo. «Liesel, escúchame. Mi vida ha estado llena de compromisos vacíos y de expectativas que nunca quise cumplir. Pero desde que te conocí, todo eso dejó de importar. No voy a renunciar a ti, pase lo que pase». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Liesel. Quería creer en sus palabras, en la posibilidad de un amor que desafiara todas las normas, pero las dudas y los temores seguían nublando su corazón. Mientras tanto, en la mansión Albrecht, Eulalia y su madre seguían trabajando en un plan para asegurar el futuro de la familia. Habían descubierto un oscuro secreto relacionado con las finanzas de los Albrecht. Las deudas que habían acumulado durante años estaban intrínsecamente ligadas al ducado de Ravenswood. «Si Edric no se casa contigo, estaremos arruinados», dijo la señora Albrecht, con una expresión sombría. «No hay otra salida». Eulalia asintió, decidida a usar esta información a su favor. Sabía que el orgullo del duque no le permitiría ignorar la responsabilidad que su familia tenía con los Albrecht. Esa misma tarde, mientras Liesel trataba de evitar otro enfrentamiento en casa, recibió una inesperada visita de Edric. Él había cabalgado hasta la mansión, desafiando las normas de etiqueta, y pidió verla en el jardín trasero. «¿Qué haces aquí?», preguntó Liesel, preocupada por las consecuencias que aquello podría tener. «Vine porque no voy a dejar que te alejes de mí», dijo Edric, con una intensidad que la dejó sin palabras. «Liesel, no puedo imaginar mi vida sin ti». Antes de que ella pudiera responder, Edric tomó su rostro entre sus manos y la besó. Fue un beso lleno de pasión y desesperación, como si ambos supieran que ese momento podía ser el único que tuvieran para ellos. Cuando el beso terminó, Liesel se apartó, luchando por controlar las emociones que la desbordaban. «Esto es un error», susurró, aunque en el fondo sabía que no lo sentía así. «El único error sería dejarte ir», respondió Edric, con una mirada que reflejaba su resolución. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, la voz de Eulalia interrumpió el momento. «Así que aquí estás, jugando a los enamorados mientras nuestra familia se desmorona», gritó, acercándose a ellos con pasos rápidos. Liesel intentó explicar, pero Eulalia no quiso escuchar. «¿Crees que esto es un cuento de hadas, Liesel?», continuó, con los ojos llenos de furia. «¿Crees que puedes robarme lo que es mío sin consecuencias?». Edric dio un paso al frente, enfrentándose a Eulalia con una calma que contrastaba con su enojo. «Con todo respeto, señorita Eulalia, nadie puede robar lo que nunca le perteneció», dijo, con una frialdad que dejó a Eulalia sin palabras por un momento. La confrontación dejó claro que el conflicto entre las hermanas no haría más que intensificarse.
Pero mientras Eulalia planeaba su próximo movimiento, Liesel y Edric se encontraban en una encrucijada. Su amor era real, pero las fuerzas en su contra parecían insuperables. Esa noche, Liesel pasó horas llorando en su habitación, mientras Edric regresaba al castillo, decidido a enfrentarse a su propia familia por ella. Ambos sabían que estaban desafiando al destino, pero también sabían que no podían rendirse sin luchar. La mansión Albrecht estaba sumida en un tenso silencio tras los últimos acontecimientos. Liesel apenas podía encontrar refugio en su propia habitación, sintiendo que las paredes del hogar que alguna vez creyó conocer se cerraban sobre ella. Los constantes murmullos de los criados y las miradas inquisitivas de su madre y Eulalia la hacían sentirse más sola que nunca. Sin embargo, lo que Liesel no sabía era que la tormenta apenas comenzaba. El baile benéfico, uno de los eventos sociales más esperados de la región, sería el siguiente escenario para el enfrentamiento entre las hermanas. La familia Albrecht había sido invitada, y aunque Liesel había decidido no asistir, su madre insistió en que debía hacerlo. «No tienes opción», le dijo la señora Albrecht con firmeza. «Si nuestra familia va a sobrevivir a este escándalo, todos debemos mostrar una imagen de unidad». Liesel sabía que aquello no era cierto. La unidad de la familia no era más que una fachada, una máscara que apenas cubría las grietas profundas en sus relaciones. Pero, como siempre, obedeció. La noche del baile, el salón principal del castillo estaba decorado con deslumbrantes candelabros y cortinas de terciopelo. Las damas y los caballeros más influyentes de la región se movían con gracia entre risas y murmullos, mientras la música de una orquesta llenaba el aire. Eulalia, radiante en un vestido rojo que acentuaba su belleza, estaba decidida a hacer de esta noche su victoria. Edric llegó poco después, con un porte elegante y su característica mirada seria. Desde el momento en que cruzó las puertas, fue abordado por Eulalia, quien no perdió tiempo en intentar captar su atención. «Me alegra tanto verlo, Su Excelencia», dijo ella, ofreciéndole su mejor sonrisa. «Esta noche promete ser inolvidable, ¿no cree?» Edric respondió con cortesía, pero sus ojos recorrían el salón en busca de Liesel. Finalmente, la encontró en un rincón apartado, con un vestido sencillo que, aunque no tan llamativo como los de las demás damas, irradiaba una belleza discreta y natural. Liesel lo vio acercarse, y su corazón se aceleró. Sabía que la atención de Edric hacia ella no haría más que alimentar los rumores y enfurecer aún más a Eulalia. «Liesel», dijo Edric suavemente, inclinándose ligeramente hacia ella. «No esperaba verte aquí. No quería venir», admitió ella, con la mirada baja. «Pero no tenía opción». «Entonces me alegra que estés aquí», respondió él, tomando su mano brevemente antes de soltarla al notar las miradas de los demás. El gesto no pasó desapercibido. Los susurros comenzaron a extenderse por el salón como una llama alimentada por el viento, pero la verdadera chispa se encendió cuando Eulalia, al ver la escena, decidió actuar. «Edric, ¿podemos hablar?», preguntó, con un tono que intentaba sonar dulce, pero que apenas ocultaba su ira. Edric asintió, siguiendo a Eulalia hasta una esquina menos concurrida del salón. «Esto tiene que terminar», le dijo ella bajando la voz pero sin perder su firmeza. «Todo el mundo está hablando de usted y de Liesel. Está arruinando nuestra reputación». «No estoy arruinando nada, señorita Eulalia», respondió Edric cruzando los brazos. «Si alguien está preocupado por los rumores, ese no soy yo. ¿Y su familia? ¿Y la nuestra?», insistió ella con los ojos brillando de frustración. «¿No comprende lo que está en juego?». «Comprendo perfectamente lo que está en juego», replicó él, con una calma que solo aumentó la furia de Eulalia. «Por eso no voy a ceder ante manipulaciones». Eulalia estaba a punto de responder cuando la conversación fue interrumpida por la llegada de la señora Albrecht, quien, con una expresión solemne, pidió hablar con Edric en privado. Mientras tanto, en otro rincón del salón, Liesel recibió una inesperada visita. Un antiguo amigo de la familia, el señor Theobald, un comerciante que había trabajado con su padre años atrás. «Liesel, necesito hablar contigo», dijo Theobald, con un tono de urgencia. «Hay algo que debes saber». La condujo a una sala cercana, lejos de las miradas curiosas. Allí,
le reveló algo que cambiaría todo lo que Liesel creía saber sobre su familia. «Tu padre tomó decisiones desesperadas hace años», dijo Theobald, entregándole un paquete de documentos. «Estos papeles muestran que las deudas de tu familia están directamente relacionadas con los Ravenswood. Él pidió préstamos en nombre de tu familia, pero te puso como fiadora cuando eras solo una niña». Liesel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras leía los documentos. No solo había sido ignorada y menospreciada por su propia familia, sino que ahora descubría que también la habían utilizado como un peón en sus ambiciones. «Esto no puede ser verdad», susurró con la voz quebrada. «Lo es, Liesel», respondió Theobald. «Pero estos papeles también prueban que no eres responsable de las deudas. Fueron manipuladas por un asociado de los Ravenswood». Antes de que Liesel pudiera procesar completamente la información, fue interrumpida por un ruido en el salón principal. Regresó apresuradamente, solo para encontrarse con una escena que la dejó sin aliento. Eulalia, en un gesto desesperado, había confrontado a Edric frente a los invitados. «¡Esto es un insulto!», gritó ella, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Mi familia lo ha dado todo por usted, y ahora se atreve a elegir a mi hermana, la oveja negra de los Albrecht». El salón quedó en silencio. Los murmullos cesaron de inmediato. Edric, sin inmutarse, dio un paso al frente. «Eulalia, no le debo nada a usted ni a su familia», dijo con firmeza. «Mis sentimientos por Liesel son verdaderos, y no cambiarán por las amenazas ni las expectativas de nadie». La declaración de Edric provocó un caos en el salón. Los invitados comenzaron a murmurar nuevamente, pero esta vez con un tono aún más escandalizado. Eulalia, incapaz de soportar la humillación, salió corriendo del lugar, mientras la señora Albrecht intentaba controlar la situación. Liesel, con los documentos aún en sus manos, sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también sabía que ya no podía seguir ignorando la verdad. Esa noche, mientras Edric buscaba consolarla, Liesel tomó una decisión. Aunque su amor por él era profundo, no podía dejar que él cargara con el peso de sus problemas familiares. Lo que no sabía era que Edric estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia. La noche posterior al baile benéfico, Liesel no pudo dormir. Su mente era un torbellino de pensamientos, los documentos revelados por Theobald, las acusaciones de Eulalia y las apasionadas palabras de Edric resonaban una y otra vez en su cabeza. Se sentía atrapada entre el amor que comenzaba a florecer en su corazón y el peso aplastante de las obligaciones familiares que no había elegido. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por las cortinas de su ventana, Liesel decidió que no podía permanecer pasiva. Había demasiadas piezas sueltas, demasiados secretos enterrados que necesitaba comprender. Pero más allá de todo, debía proteger a Edric. Aunque su corazón anhelaba estar a su lado, sabía que las presiones sociales y familiares lo estaban poniendo en una posición imposible. Al bajar al comedor, se encontró con la fría mirada de su madre, quien estaba acompañada por Eulalia. Ambas parecían haber estado esperando su aparición. «Liesel», dijo su madre con un tono severo, «has puesto nuestra reputación en juego con tus decisiones imprudentes. No entiendo cómo puedes ser tan egoísta». Eulalia, aún con rastros de la humillación sufrida la noche anterior, se cruzó de brazos y añadió, «Si realmente te importa esta familia, harás lo correcto y te alejarás del duque. Él no te pertenece». Liesel respiró profundamente, intentando contener el temblor en su voz. «¿Y qué hay de las deudas que mi padre contrajo a mi nombre?», preguntó, sosteniendo los documentos que Theobald le había dado. «¿Qué hay de cómo me usaron para asegurar su posición?». El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Albrecht se tensó, mientras Eulalia fruncía el ceño, sorprendida. «No sabes de lo que hablas», dijo su madre finalmente, intentando sonar tranquila, pero su tono traicionaba su nerviosismo. «Claro que lo sé», replicó Liesel, alzando la voz por primera vez en su vida. «Toda mi vida he sido ignorada, tratada como un estorbo, pero ahora entiendo por qué. No les importaba quién era yo,
Solo les importaba lo que podían ganar a costa mía. Eulalia se levantó de la mesa de golpe. «Esto es absurdo», exclamó. «Todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de esta familia. Y si tú hubieras cumplido con tu papel como debías, no estaríamos en esta situación». Liesl sintió que su paciencia se agotaba. «¿Mi papel?», dijo con una amarga sonrisa. «¿Cuál es mi papel, Eulalia? ¿Ser el sacrificio que ustedes ofrecen para mantener su estatus?». Sin esperar una respuesta, Liesl salió de la habitación, llevándose consigo los documentos. Sabía que quedarse en la mansión solo empeoraría las cosas, así que decidió buscar el consejo de alguien en quien pudiera confiar, la anciana gobernanta de la familia, la señora Agnes. Agnes era una mujer sabia, con un corazón amable que siempre había tratado a Liesl con más cariño que su propia madre. La encontró en la cocina, preparando un té. «Señorita Liesl», dijo Agnes al verla, «parece que tiene el peso del mundo sobre sus hombros». Liesl se sentó frente a ella, dejando escapar un suspiro cargado de angustia. «No sé qué hacer, Agnes», admitió, mientras le contaba todo lo que había sucedido. «Me siento atrapada entre lo que quiero y lo que creo que debo hacer». La anciana escuchó con atención, asintiendo lentamente. «A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan sobre quiénes somos», dijo Agnes finalmente. «Pero también es importante recordar que el amor verdadero no debería ser una carga, sino una fuerza que te haga más fuerte». Las palabras de Agnes resonaron profundamente en Liesl, pero todavía no podía ignorar el peso de sus responsabilidades. Mientras tanto, Edric no había perdido el tiempo. Había estado buscando una solución para liberar a Liesl de las deudas de su familia, sin importarle las repercusiones que esto podría tener en su relación con los Ravenswood. Una tarde, Edric apareció inesperadamente en la mansión Albrecht. Los criados intentaron detenerlo, pero él insistió en hablar con Liesl. «Edric, no deberías estar aquí», dijo Liesl cuando lo vio en el jardín, su expresión mezcla de sorpresa y preocupación. «No podía esperar más», respondió él con una mirada intensa. «Liesl, sé todo sobre las deudas y cómo tu familia te ha usado. No voy a permitir que sigan controlando tu vida». Liesl negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «No puedes arreglar esto por mí», dijo, su voz quebrándose. «No quiero que sacrifiques todo por alguien como yo». Edric dio un paso hacia ella tomando sus manos. «¿Alguien como tú?», dijo con suavidad, pero con una determinación inquebrantable. «Liesl, tú eres la persona más valiente y auténtica que he conocido. No me importa lo que tenga que sacrificar, porque lo que quiero es estar contigo». Liesl lo miró, con el corazón dividido entre el amor que sentía por él y el miedo a las consecuencias. «No sé si podemos ganar esta batalla», susurró. «Tal vez no podamos», admitió Edric, «pero prefiero luchar contigo que vivir sin ti». El momento fue interrumpido por la llegada de Eulalia, quien los había estado observando desde la distancia. «¿Sigues intentando arruinar todo, Liesl?», dijo con un tono cortante, sus ojos llenos de desprecio. «Ya basta. Es hora de que aceptes que este juego terminó». Edric se giró hacia Eulalia, su paciencia finalmente agotada. «Señorita Eulalia, no es un juego», dijo con frialdad. «Y si hay alguien aquí que necesita aceptar algo, es usted». Eulalia, herida por sus palabras, dio media vuelta y se marchó, dejando a Liesl y Edric solos una vez más. Esa noche, Liesl no podía dejar de pensar en lo que Edric había dicho. ¿Podía realmente permitirse ser feliz, incluso si eso significaba desafiar a su familia y a la sociedad? Las palabras de Agnes regresaron a su mente. El amor verdadero no debería ser una carga. Con el corazón lleno de dudas, pero también de esperanza, Liesl sabía que el momento de tomar una decisión final se acercaba rápidamente. La mansión Albrecht estaba sumida en un ambiente denso, casi irrespirable, mientras la tensión entre las hermanas alcanzaba un nuevo punto de ebullición. Después del enfrentamiento en el jardín, Eulalia había permanecido encerrada en su habitación, pero no en silencio. Los ecos de su frustración y su orgullo herido resonaban en la casa, y la señora Albrecht, temerosa de perder el control de la situación, decidió tomar medidas drásticas. Una tarde,
Madre e hija se reunieron en el estudio familiar, con la puerta cerrada y los criados alejados para evitar cualquier indiscreción. La señora Albrecht, con su característico aire calculador, miró a Eulalia con una mezcla de preocupación y severidad. «No podemos seguir permitiendo que esta situación se nos escape de las manos», dijo con firmeza, mientras tamborileaba los dedos sobre el escritorio. «Liesl está destruyendo todo por lo que hemos trabajado». Eulalia, con los ojos enrojecidos por el enojo y la humillación, apretó los labios antes de responder. «Madre, esto no puede quedar así. Si Edric sigue insistiendo en cortejar a Liesl, no solo perderé mi posición, sino que también perderemos nuestra última oportunidad de salvar a la familia». La señora Albrecht asintió lentamente, y una sonrisa amarga apareció en su rostro. «Entonces debemos actuar de inmediato. Necesitamos desacreditar a Liesl de manera que no haya duda alguna sobre sus intenciones». Eulalia inclinó la cabeza interesada. «¿Qué tienes en mente?». La señora Albrecht se levantó y se acercó a una pequeña caja de madera que guardaba en un rincón del estudio. La abrió y sacó un sobre con un sello elegante. «Escribiremos una carta anónima al padre de Edric», dijo. «Revelaremos las deudas de nuestra familia y acusaremos a Liesl de estar manipulando al duque para garantizar nuestra supervivencia». Eulalia se quedó en silencio por un momento, evaluando la idea. Aunque la carta era una jugada arriesgada, sabía que el contenido sería suficiente para sembrar dudas en la familia Ravenswood. «Hazlo», respondió finalmente, con un brillo de determinación en sus ojos. «No me importa lo que cueste. Liesl debe pagar por lo que ha hecho». Mientras madre e hija tramaban su plan, Liesl, ajena a lo que estaba sucediendo, decidió buscar a Edric para aclarar sus sentimientos. Sabía que no podía continuar ignorando lo que sentía, pero también sabía que no podía permitir que él se viera envuelto en los conflictos de su familia, sin comprender completamente lo que estaba en juego. Esa misma noche, Liesl caminó hasta la villa, donde sabía que Edric estaría atendiendo asuntos relacionados con sus tierras. Lo encontró en un pequeño despacho, rodeado de papeles y mapas. Al verla, Edric dejó todo a un lado y se levantó rápidamente. «Liesl, ¿qué estás haciendo aquí a estas horas?», preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Necesitaba hablar contigo», respondió ella, evitando su mirada. «Hay algo que debes saber». Edric la invitó a sentarse y esperó pacientemente mientras ella reunía el valor para hablar. «He descubierto algo sobre mi familia. Algo que podría cambiarlo todo», dijo finalmente, entregándole los documentos que había recibido de Theobald. «Estas deudas no solo nos afectan a nosotros, sino que también te involucran a ti y a tu familia». Edric tomó los papeles y los estudió en silencio. Su expresión se endureció a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba leyendo. «Esto no cambia nada para mí, Liesl», dijo después de unos minutos, levantando la vista. «Si acaso, me da más razones para querer protegerte». «No entiendes, Edric», insistió ella con los ojos llenos de lágrimas. «Mi familia me ha usado toda mi vida, y ahora están intentando atarte a nosotros por medio de estas deudas. No quiero que pienses que soy parte de esto». Edric se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos con delicadeza. «Liesl, nunca he dudado de ti ni de tus intenciones. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con lo que hagan o dejen de hacer los Albrecht». Las palabras de Edric aliviaron un poco el peso en el corazón de Liesl, pero el momento fue interrumpido por la llegada de un mensajero que entregó una carta urgente dirigida al duque. Edric la abrió y, al leer su contenido, su expresión cambió drásticamente. «¿Qué sucede?», preguntó Liesl, alarmada. Edric guardó la carta rápidamente, intentando mantener la calma. «Es un asunto familiar», respondió, aunque su tono delataba su preocupación. «Pero no quiero que te preocupes, resolveré esto». Lo que Edric no le dijo a Liesl fue que la carta era la que Eulalia y su madre habían enviado al padre de Edric. En ella se detallaban las deudas de los Albrecht y se insinuaba que Liesl estaba utilizando su relación con el duque para garantizar la estabilidad financiera de su familia. Edric sabía que debía enfrentar a su padre, pero también sabía que Liesl no podía enterarse de las acusaciones. Quería protegerla,
incluso si eso significaba cargar él solo con el peso del conflicto. De regreso en la mansión Albrecht, Eulalia y su madre esperaban ansiosas los resultados de su plan. Con esto, Edric tendrá que elegir, dijo la señora Albrecht con una sonrisa satisfecha. Y estoy segura de que hará lo correcto. Eulalia asintió, convencida de que su victoria estaba asegurada. Sin embargo, lo que ambas no esperaban era la determinación de Edric. Al día siguiente, llegó a la mansión Albrecht y, para sorpresa de todos, pidió hablar con Liesel delante de toda su familia. «Estoy aquí porque quiero dejar algo en claro», dijo, mirando directamente a Eulalia y a la señora Albrecht. «Mi amor por Liesel es genuino, y no permitiré que nadie lo cuestione». Eulalia intentó interrumpir, pero Edric la ignoró y se volvió hacia Liesel. «Liesel, sé que esta situación no es fácil, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por ti». Liesel, sorprendida y conmovida, apenas pudo responder. Pero antes de que pudiera decir algo, Eulalia se levantó de su asiento con furia. «Esto es ridículo», dijo señalando a Liesel. «No puedes estar hablando en serio, Edric. Ella no es más que una carga para nuestra familia, una...» «Basta», interrumpió Edric alzando la voz por primera vez. «No voy a permitir que sigas humillándola». El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Albrecht y Eulalia estaban desconcertadas, mientras Liesel miraba a Edric con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras la familia Albrecht intentaba recuperar el control de la situación, Edric y Liesel sabían que su batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez, Liesel sintió que no estaba sola. La carta enviada por Eulalia llegó a manos de Lord Ravenswood, el padre de Edric, un hombre conocido tanto por su carácter severo como por su meticulosa preocupación por las apariencias. Desde el momento en que leyó las acusaciones en el papel, la ira y la incredulidad se apoderaron de él. Aunque no conocía personalmente a Liesel Albrecht, consideró inaceptable que alguien de una familia en deudas tan significativas pudiera acercarse tanto a su hijo. Esa misma noche, Edric fue convocado al despacho de su padre, una imponente sala con estanterías llenas de libros y retratos familiares que parecían observar cada movimiento. Lord Ravenswood lo esperaba de pie junto al escritorio, sosteniendo la carta en la mano con evidente molestia. «¿Qué significa esto, Edric?», preguntó, alzando la carta para que su hijo la viera. Edric, acostumbrado a las explosiones de carácter de su padre, mantuvo la calma. «¿Puedo saber quién envió esa carta?», preguntó con un tono medido. «Es anónima, pero contiene detalles que no pueden ser ignorados», respondió Lord Ravenswood, arrojando la carta sobre el escritorio. «Habla de las deudas de los Albrecht, de cómo han usado a esa joven para asegurarse de que tú te encargues de su ruina». Edric recogió la carta y la leyó con detenimiento. Al terminar, dejó escapar un suspiro y levantó la mirada para enfrentar a su padre. «Padre, esta carta está llena de mentiras», declaró con firmeza. «Liesel no tiene nada que ver con las decisiones de su familia. Ella es una víctima tanto como nosotros». «¿Y esperas que crea eso?», respondió Lord Ravenswood, cruzándose de brazos. «Esa familia ha caído en desgracia, Edric. Su madre y su hermana mayor son conocidas por su ambición desmedida. No puedo permitir que comprometas nuestro nombre y nuestra posición por alguien como ella». Edric dio un paso hacia su padre, con una mirada decidida. «Padre, no estoy pidiendo tu permiso. Estoy informándote de mi decisión. Amo a Liesel, y no voy a abandonarla». Las palabras de Edric resonaron en la sala, pero en lugar de calmar a Lord Ravenswood, parecieron enfurecerlo más. «Si insistes en seguir con esto», dijo Lord Ravenswood, con un tono cortante, «enfrentarás las consecuencias. Podrías perder la propiedad que tanto esfuerzo nos ha costado mantener. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por esa joven?». Edric no vaciló. «Estoy dispuesto a sacrificar todo por el amor verdadero, padre. Algo que tú, lamentablemente, nunca has entendido». Sin decir más, Edric abandonó el despacho, dejando a su padre solo y visiblemente afectado por la confrontación. Mientras tanto, en la mansión Albrecht, Liesel tuvo su propio enfrentamiento. Tras enterarse de la carta enviada por Eulalia, decidió confrontar a su hermana en un acto de valentía que había estado postergando durante años.
Encontró a Eulalia en el salón principal, admirando su reflejo en un espejo mientras un vestido nuevo colgaba de una silla cercana. Liesel se plantó frente a ella, sosteniendo una copia de la carta que había conseguido gracias a Edric. «¿Qué es esto, Eulalia?», preguntó con la voz temblorosa pero decidida. Eulalia levantó la mirada, fingiendo inocencia. «No sé de qué hablas», respondió, aunque el leve rubor en sus mejillas la delataba. Liesel dio un paso hacia adelante, alzando la carta. «Sabes perfectamente de qué hablo. Tú y madre enviaron esto al padre de Edric, tratando de destruir cualquier posibilidad de felicidad para mí. ¿Por qué, Eulalia? ¿Por qué siempre intentas arruinar mi vida?». Eulalia dejó escapar una risa amarga y se giró para mirarla directamente. «¿Tu vida?», repitió con un tono sarcástico. «Siempre has sido una carga, Liesel. Madre y yo hemos trabajado incansablemente para mantener esta familia a flote, y tú solo has sido un obstáculo. ¿De verdad crees que tienes derecho a ser feliz mientras nosotras luchamos por sobrevivir?». «Eso no justifica tus acciones», respondió Liesel, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No tenías derecho a involucrar a Edric en tus intrigas». Eulalia alzó la barbilla, su mirada fría como el hielo. «Haré lo que sea necesario para proteger esta familia. Y si eso significa alejar al duque de ti, lo haré una y otra vez». Liesel no pudo contener más las lágrimas. Salió del salón, dejando a Eulalia sola, pero esta vez con un sentimiento de vacío que ni siquiera la victoria podía llenar. Esa misma noche, Edric llegó a la mansión Albrecht. Sin previo aviso, se presentó ante toda la familia reunida en el comedor. «Estoy aquí para dejar algo en claro», dijo, con una calma que no hacía más que resaltar su determinación. «Amo a Liesel, y no permitiré que las mentiras ni las manipulaciones nos separen». La señora Albrecht y Eulalia intercambiaron miradas de sorpresa e indignación, pero antes de que pudieran responder, Edric continuó. «Sé de la carta que enviaron a mi padre. Sé de sus deudas y de los secretos que han estado ocultando. Pero nada de eso cambia lo que siento por Liesel». Liesel, que estaba sentada al otro extremo de la mesa, lo miró con asombro y gratitud. «Edric, no tienes que hacer esto», murmuró, pero él negó con la cabeza. «Sí, Liesel, tengo que hacerlo, porque si no defiendo lo que tenemos, entonces todo esto no tiene sentido». Eulalia se levantó de su asiento, incapaz de contenerse más. «Esto es un escándalo», dijo apuntando a Liesel. «Ella no merece nada de esto. Es una simple oportunista que...». «Basta, Eulalia», interrumpió Edric, su voz alzándose por encima del caos. «Tus palabras no hacen más que mostrar tu verdadero carácter». La señora Albrecht intentó intervenir, pero Edric la detuvo con un gesto. «Esta es la última vez que toleraré sus intentos de separarnos. Liesel y yo hemos decidido estar juntos, y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo». Con esas palabras, tomó la mano de Liesel y la guió fuera del comedor, dejando a la familia Albrecht en un estado de incredulidad y conmoción. Esa noche, mientras caminaban juntos bajo la luz de la luna, Liesel sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que, con Edric a su lado, podía enfrentarlo todo. El eco de las palabras de Edric aún resonaba en la mansión Albrecht, dejando una marca imborrable en cada uno de sus habitantes. Eulalia, humillada y consumida por el odio, se encerró en su habitación, mientras la señora Albrecht permanecía en el salón, mirando fijamente la chimenea, como si el fuego pudiera ofrecerle una solución a los problemas que la rodeaban. Liesel, por su parte, sentía que su mundo había cambiado para siempre. Las palabras de Edric habían encendido una chispa de esperanza en su corazón, pero también sabía que las consecuencias de su valentía no tardarían en manifestarse. La mañana siguiente trajo consigo una carta enviada directamente por Lord Ravenswood, el padre de Edric, quien exigía una reunión inmediata con la señora Albrecht y sus hijas. La carta, cargada de formalidad, era clara. La familia Ravenswood quería resolver de una vez por todas el escándalo que envolvía a las dos familias. Liesel, nerviosa, intentó convencer a su madre de que no asistieran, temiendo que la reunión solo sirviera para humillarla aún más. Pero la señora Albrecht,
Consciente de que ignorar la solicitud solo empeoraría la situación, insistió. Debemos enfrentar esto, Liesel, dijo con severidad. Ya has causado suficiente daño. Lo mínimo que puedes hacer es aceptar las consecuencias de tus acciones. Eulalia, por otro lado, veía la reunión como una última oportunidad para revertir la situación a su favor. Vestida con su mejor traje, su determinación era palpable. Edric entenderá que no tiene otra opción más que terminar con esta farsa, dijo mientras se miraba al espejo. Yo soy la única que puede igualar su posición, y lo haré ver eso hoy. La reunión tuvo lugar en la imponente residencia Ravenswood, un castillo que parecía tan frío y distante como el hombre que lo gobernaba. Lord Ravenswood los recibió en su despacho, un espacio decorado con muebles oscuros y paredes cubiertas de retratos familiares. Edric ya estaba allí, esperando de pie junto a una ventana, su expresión seria pero serena. «Gracias por venir», dijo Lord Ravenswood sin rastro alguno de amabilidad en su tono. «Me gustaría que esta conversación fuera breve y directa». Miró a Liesel con una mezcla de desdén y curiosidad antes de continuar. «Señorita Albrecht, es evidente que la relación entre usted y mi hijo ha causado un gran revuelo, tanto en mi familia como en la suya. No obstante, debo dejar en claro que no apoyaré una unión que ponga en peligro el nombre de los Ravenswood». Liesel sintió que las palabras la golpeaban como una daga, pero antes de que pudiera responder, Edric intervino. «Padre, ya hemos tenido esta conversación. Mi decisión no cambiará, sin importar cuánto insistas». Lord Ravenswood lo miró con frialdad. «¿De verdad estás dispuesto a sacrificar todo por una mujer que no tiene nada que ofrecerte?» Edric dio un paso adelante, su voz firme pero cargada de emoción. «Liesel tiene algo que ninguna otra persona en este mundo puede ofrecerme, su amor sincero. Prefiero perderlo todo antes que vivir una vida vacía, atado a una alianza que carezca de significado». Eulalia, incapaz de contenerse, interrumpió. «Esto es absurdo. ¿Qué puede darte Liesel que yo no pueda? He sido criada para estar a tu lado, para complementarte. Ella no pertenece a tu mundo, Edric». Edric la miró con una mezcla de compasión y lástima. «Eso es precisamente lo que no quiero, Eulalia. Un complemento. Yo no busco a alguien que simplemente se ajuste a las expectativas de la sociedad. Busco a alguien que me entienda, que me desafíe, que me haga sentir vivo». Eulalia retrocedió, sus palabras atrapadas en su garganta. La señora Albrecht, viendo cómo su plan se desmoronaba, intentó tomar el control de la situación. «Edric, sé razonable. Mi hija mayor es la elección lógica. Liesel solo complicará tu vida y la nuestra». Pero fue Liesel quien finalmente habló, su voz temblorosa pero llena de determinación. «No quiero ser la causa de más conflictos», dijo mirando primero a Edric y luego a su familia. «Si mi presencia solo trae problemas, estoy dispuesta a alejarme». Edric la tomó de la mano antes de que pudiera continuar. «No, Liesel. No permitiré que te sacrifiques para complacer a personas que no entienden lo que tenemos». Lord Ravenswood, viendo la intensidad en los ojos de su hijo, se dio cuenta de que no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Suspiró profundamente y habló, esta vez con un tono más controlado. «Si insistes en seguir con esto, Edric, deberás asumir las consecuencias. Pierdes mi apoyo, tanto financiero como político». «Entonces que así sea», respondió Edric sin titubear. «Prefiero enfrentar el mundo con Liesel a mi lado que vivir bajo tus condiciones». El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la sala. Finalmente Lord Ravenswood se levantó y, sin decir más, abandonó el despacho, dejando claro que su decisión era definitiva. Eulalia y la señora Albrecht, derrotadas, no tuvieron más remedio que regresar a la mansión. Pero incluso en su derrota, Eulalia no pudo evitar lanzar una última mirada de odio hacia su hermana antes de salir del despacho. Esa noche, Edric y Liesel caminaron juntos por los jardines del castillo Ravenswood, sintiendo que, a pesar de todo, habían ganado algo invaluable. «¿Estás seguro de esto, Edric?», preguntó Liesel, con lágrimas en los ojos. «Podrías perder todo por estar conmigo». Edric se detuvo y tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera por un momento.
Liesel, ya lo he perdido todo antes, cuando vivía sin propósito, sin amor. Tú me diste algo que nadie más pudo darme, esperanza. Y eso vale más que cualquier título o fortuna. Liesel, incapaz de contenerse, lo abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Aunque el futuro era incierto, ambos sabían que mientras estuvieran juntos, serían capaces de enfrentarlo todo. Los días que siguieron al enfrentamiento en la mansión Ravenswood fueron un torbellino de emociones para Liesel. A pesar de la seguridad con la que Edric había defendido su amor, las palabras de su padre seguían resonando en su mente. La decisión de Edric de renunciar a todo por ella era un peso que ahora sentía como una carga inmensa. ¿Cómo podría vivir sabiendo que él había sacrificado su futuro, su posición y su familia por su causa? En la mansión Albrecht, la tensión era insoportable. Eulalia apenas le dirigía la palabra a Liesel, y cuando lo hacía, era con comentarios cargados de veneno. «Espero que estés satisfecha», le dijo una mañana mientras ambas estaban en el salón principal. «Has conseguido lo que querías, ¿verdad? Ahora Edric es un hombre arruinado, y nuestra familia está al borde del colapso gracias a ti». Liesel no respondió. Había aprendido que discutir con Eulalia solo la desgastaría más. Sin embargo, esas palabras calaron profundamente en su corazón. Aunque sabía que Edric no se arrepentía de su decisión, no podía evitar sentirse responsable por todo el caos que habían causado. En medio de su angustia, Liesel decidió buscar consuelo en Agnes, la anciana gobernanta que siempre había sido una figura de apoyo en su vida. La encontró en la cocina, preparando un té mientras tarareaba una vieja canción. «Señorita Liesel, ¿qué la trae por aquí?», preguntó Agnes al verla entrar. Liesel se sentó en la mesa y dejó escapar un suspiro, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «No sé qué hacer, Agnes», confesó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Edric ha renunciado a todo por mí, pero no puedo evitar sentir que estoy siendo egoísta al permitirlo». Agnes se sentó frente a ella, tomando sus manos con cariño. «El amor verdadero siempre implica sacrificios, Liesel», dijo con suavidad. «Pero esos sacrificios deben ser compartidos. Si solo uno de los dos lleva la carga, con el tiempo se volverá insoportable». Liesel asintió, aunque las palabras de Agnes no aliviaron completamente su corazón. Esa noche, mientras intentaba dormir, tomó una decisión dolorosa pero que creía necesaria. Dejaría a Edric. Al día siguiente, escribió una carta llena de emoción, explicándole sus razones. «Edric, no puedo seguir permitiendo que sacrifiques tanto por mí. Tu lugar está con tu familia y con tu gente, no conmigo. Mi amor por ti es verdadero, pero no puedo soportar verte perderlo todo. Esta será la última vez que nos veamos. Siempre te llevaré en mi corazón. Liesel». Después de escribir la carta, Liesel la dejó en manos de un mensajero, quien la entregó directamente a Edric. Al leerla, Edric sintió que su mundo se desmoronaba. No podía creer que Liesel estuviera dispuesta a alejarse después de todo lo que habían pasado juntos. Decidido a encontrarla, Edric cabalgó hasta la mansión Albrecht. Sin embargo, para cuando llegó, Liesel ya no estaba allí. Había dejado la villa en secreto, llevándose consigo solo lo esencial y dejando atrás todo lo demás. Liesel había decidido refugiarse en la casa de una antigua amiga de la familia, en una pequeña aldea a varios kilómetros de distancia. Allí, esperaba encontrar la paz que tanto necesitaba, aunque su corazón estaba destrozado. Mientras tanto, Edric no estaba dispuesto a darse por vencido. Utilizó todos los recursos a su disposición para buscarla, interrogando a los habitantes de la villa y enviando mensajes a los alrededores. «No puedo perderla», le dijo a su amigo más cercano, el capitán William, mientras revisaban un mapa en su despacho. «Ella es mi vida, y haré lo que sea necesario para traerla de vuelta». William, aunque sabía que la situación era complicada, decidió ayudarlo. «Si estás tan seguro, entonces no pierdas el tiempo. Ve y encuéntrala». Después de días de búsqueda, Edric finalmente encontró a Liesel en la pequeña aldea. La vio desde lejos, recogiendo flores en un campo cercano, y su corazón se llenó de alivio y emoción. «Liesel»,
gritó desmontando de su caballo y corriendo hacia ella. Liesl se giró al escuchar su voz, y al verlo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Edric, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «¿Qué estoy haciendo aquí?», repitió él con una mezcla de incredulidad y dolor. «Vine a buscarte, porque no puedo aceptar que nos separemos de esta manera». Liesl negó con la cabeza, intentando contener sus emociones. «Edric, te escribí esa carta porque quiero lo mejor para ti. No puedo ser la razón de tu ruina». Edric se acercó y tomó sus manos, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Liesl, ¿no entiendes que mi vida no tiene sentido sin ti?», dijo, su voz llena de desesperación. «Prefiero enfrentar el mundo contigo que vivir una vida cómoda pero vacía». Liesl, incapaz de resistir más, rompió en llanto y lo abrazó con fuerza. «Edric, te amo», susurró entre sollozos. «Pero tengo tanto miedo de lo que pueda pasar». «Lo superaremos juntos, Liesl», respondió él, acariciando su cabello. «No me importa lo que tenga que sacrificar, siempre que estés a mi lado». El sol comenzó a ponerse mientras ambos se abrazaban, con la promesa de enfrentar juntos lo que el destino les deparara. Aunque el camino sería difícil, sabían que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Esa noche, Edric y Liesl regresaron juntos a la villa, listos para enfrentar a sus familias y a la sociedad. Su amor, probado por las adversidades, se había fortalecido, y ahora estaban dispuestos a luchar por un futuro en el que pudieran estar juntos. La mañana que siguió al regreso de Edric y Liesl a la villa fue un espectáculo que nadie esperaba. La noticia de su reencuentro se propagó rápidamente entre los habitantes y los rumores se intensificaron cuando ambos fueron vistos caminando juntos por la plaza principal, con sus manos entrelazadas. Las miradas curiosas, los susurros y los juicios parecían llover desde cada rincón, pero a ellos no les importaba. Por primera vez, Edric y Liesl se sentían libres de pretender ser lo que no eran. Mientras la villa murmuraba, en la mansión Ravenswood, Lord Ravenswood recibía noticias de su mayordomo sobre el regreso de su hijo y su firme decisión de quedarse con Liesl. La noticia no hizo más que profundizar su ira. Convocó a Edric inmediatamente, dispuesto a darle un ultimátum final. Cuando Edric llegó al despacho de su padre, la tensión era palpable. Lord Ravenswood estaba de pie junto a la ventana, observando los jardines con una expresión que mezclaba disgusto y preocupación. «Pensé que habíamos dejado claro cuál era tu lugar, Edric», dijo Lord Ravenswood sin siquiera girarse a mirarlo. «Tu deber es proteger el nombre de esta familia, no destruirlo con decisiones imprudentes». Edric cerró la puerta detrás de él y se acercó con calma. «Padre, he pasado toda mi vida tratando de cumplir con tus expectativas», respondió, con un tono firme pero respetuoso. «Pero esta vez no voy a sacrificar mi felicidad para complacer tus ambiciones». Lord Ravenswood finalmente se giró, y la furia en sus ojos era evidente. «¿Y qué pasa con tu responsabilidad hacia esta familia? ¿Qué pasa con las tierras, con el ducado? ¿Vas a dejarlo todo por una mujer que no tiene nada que ofrecer?» Edric sostuvo la mirada de su padre, sin ceder ni un milímetro. «Liesl tiene más que ofrecer que cualquier fortuna o título, padre. Ella me ofrece algo que nunca encontré en este mundo lleno de apariencias: amor verdadero». Las palabras de Edric dejaron a su padre sin respuesta por un momento. Era la primera vez que veía a su hijo tan decidido, tan seguro de lo que quería. Sin embargo, la rigidez de Lord Ravenswood le impedía admitirlo. «Si insistes en seguir por este camino, Edric», dijo finalmente con voz grave, «entonces no habrá vuelta atrás. Pierdes el apoyo de esta familia, pierdes tu herencia y pierdes el ducado». «Entonces que así sea», respondió Edric sin vacilar. «Prefiero construir mi propia vida con Liesl que seguir siendo una sombra de lo que tú esperas de mí». Con esas palabras, Edric se marchó del despacho, dejando a su padre en un silencio cargado de emociones encontradas. Mientras tanto, en la mansión Albrecht, Liesl enfrentaba su propio desafío. La señora Albrecht y Eulalia no podían aceptar que su hermana menor, a quien siempre habían considerado una carga, hubiera ganado el corazón de Edric y, con ello, la posibilidad de una vida que ambas siempre habían deseado.
Esto es inaceptable, madre, dijo Eulalia, mientras caminaba de un lado a otro en el salón. No podemos permitir que Liesel consiga lo que siempre me ha pertenecido por derecho. La señora Albrecht, aunque visiblemente afectada, permaneció en silencio durante unos instantes antes de responder. Eulalia, ya no hay nada que podamos hacer, admitió finalmente con un tono amargo. Edric ha tomado su decisión, y no importa cuánto intentemos cambiar las cosas, está claro que no cederá. Eulalia, furiosa por la derrota, salió del salón, dejando a su madre sola con sus pensamientos. Por primera vez, la señora Albrecht comenzó a cuestionar si sus propias ambiciones y planes habían sido la verdadera causa de la ruptura dentro de su familia. Más tarde ese día, Edric fue a buscar a Liesel. La encontró en el jardín trasero de la mansión, rodeada por flores que ella misma había plantado. Al verlo, Liesel se levantó rápidamente, su rostro iluminado por una mezcla de alegría y preocupación. «¿Cómo te fue con tu padre?», preguntó, con una leve vacilación en su voz. Edric sonrió y tomó sus manos. «No fue fácil, pero le dejé claro que no voy a renunciar a ti». Liesel lo miró con lágrimas en los ojos, incapaz de contener la emoción que la embargaba. «Edric, yo no sé cómo agradecerte por todo lo que estás haciendo por mí». «No tienes que agradecerme nada, Liesel», respondió él, acercándose para abrazarla. «Lo único que quiero es que estés a mi lado, siempre». El momento fue interrumpido por la llegada de un carruaje que se detuvo frente a la mansión. Del carruaje descendió Lord Ravenswood, cuya presencia inesperada causó un revuelo entre los criados. Liesel y Edric intercambiaron miradas de sorpresa antes de acercarse a recibirlo. «Padre, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Edric con cautela. Lord Ravenswood los miró por un momento, con una expresión que parecía una mezcla de resignación y orgullo. «He venido a ofrecer una disculpa», dijo finalmente, con un tono que sorprendió tanto a Edric como a Liesel. «He sido terco, y me he aferrado demasiado a las tradiciones y expectativas. Pero al verte tan decidido, hijo, me doy cuenta de que tal vez he estado equivocado». Edric y Liesel no podían creer lo que escuchaban. «Si Liesel es la mujer que has elegido, entonces no seré yo quien interfiera», continuó Lord Ravenswood. «Pero te advierto, Edric, será tu responsabilidad enfrentar los desafíos que esta decisión conlleve». Edric asintió, agradecido por el inesperado cambio de actitud de su padre. «Gracias, padre. Prometo que no te decepcionaré». Con la bendición de Lord Ravenswood, los preparativos para la boda comenzaron casi de inmediato. Aunque no sería una ceremonia fastuosa, tanto Edric como Liesel querían que fuera un momento lleno de significado y amor verdadero. El día de la boda, la capilla de la villa estaba adornada con flores silvestres, y los pocos invitados presentes eran aquellos que realmente los apoyaban. Cuando Liesel caminó hacia el altar, con un vestido sencillo pero hermoso, Edric sintió que todo el sufrimiento y las dificultades habían valido la pena. Frente a sus seres queridos, intercambiaron votos llenos de amor y promesas sinceras. «Liesel, prometo estar a tu lado en las alegrías y en las penas, y nunca dejar de amarte», dijo Edric con lágrimas en los ojos. «Edric, tú me enseñaste lo que significa ser amada de verdad. Prometo ser tu compañera en cada paso del camino», respondió ella, su voz cargada de emoción. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron la capilla, pero para Edric y Liesel solo existían el uno para el otro. Ese día no solo celebraron su unión, sino también la fuerza de un amor que había desafiado todas las adversidades y que, contra todo pronóstico, había triunfado.